Bienvenidos a TDC Bitcast. Hoy vamos a hablar del episodio número 3 de la octava y última temporada de Juego de Tronos, conocido popularmente con el nombre La Batalla de Invernalia, pero con el nombre real La Larga Noche. Por supuesto, va a haber spoilers, recordad, así que peligro. Ya sabéis, quedáis avisados. Sí, yo soy otro más de los que tienen ojeras, porque se han quedado toda la noche en vela, esperando a ver el capítulo y luego viéndolo. Además, dándome cuenta, mientras lo estaba viendo, de que iba a ser uno de esos capítulos que iban a durar más, ¿vale? Este capítulo ha durado 1 hora y 20, por lo tanto, nos hemos ido a la cama tarde ayer. Pero bueno, ¿ha merecido la pena? Sería la pregunta. Yo creo que sí. Estamos ante un capítulo raro, un capítulo what the fuck, como diría la gente, ¿vale? Un capítulo en el que hemos dicho, pero qué hostias está pasando en algunos momentos. Pero la verdad es que creo que sí ha merecido la pena. Voy a explicar unas cositas, prometo no hacer un vídeo tan largo como el de Vengadores Endgame, porque además, a lo largo de esta semana quiero hacer otro vídeo también cortito sobre un tema que explicaré después. Lo importante, ¿el capítulo ha merecido la pena? Sí. Recordemos, dirigido por Miguel Sapochnik, que fue el director también de La Batalla de los Bastardos, y aquí tenemos en este capítulo mucho también de La Batalla de los Bastardos. Si en La Batalla de los Bastardos nos metían en la piel de Jon Snow, ¿vale? de Jon Nieve, y nos hacía vivir un poco pues el caos y la desorientación de la guerra, aquí lleva esa desorientación, esa agonía a un nivel extremo ya. Todo el capítulo es una eterna lucha agónica por intentar sobrevivir e intentar parar a los muertos, a los caminantes blancos, que parecen más poderosos e invulnerables que nunca. Por fin tenemos al Rey de la Noche de verdad delante de todos nuestros héroes y, por supuesto, sabíamos que íbamos a perder algunos. ¿Cómo de sorpresivo e impactante ha sido el capítulo? Bueno, hay que ir por partes. ¿Ha sido un capítulo en el que todo nos haya sorprendido? No. ¿Ha sido un capítulo en el que haya habido sorpresas fuertes? Creo que sí. Por un lado tenemos el body count, la lista de caídas, la lista de muertes, que ha sido bastante menos sorpresa de lo que esperábamos. La verdad es que todos los personajes que han muerto en este capítulo, ahora los iremos viendo uno a uno, estaban, yo creo, sentenciados. Sí que es cierto que yo había supuesto en conversaciones con otras personas y demás, creía que iba a haber dos muertes muy claras que al final no se han dado. No sé si se darán a lo largo de lo que queda de serie, pero la verdad es que sí que se han dado alguna que yo no me esperaba, al menos en este capítulo, pero indudablemente todos los personajes que han muerto en este capítulo, yo tenía bastante claro que iban a morir en alguno de los capítulos que nos quedaban. Por otra parte tenemos, luego también comentaré un poco cómo se han quedado las piezas de cara a las últimas batallas, ¿no? Todavía nos quedan 3 capítulos y hay que ver qué piezas se han movido y qué piezas se han puesto en juego. Tengo que decir que de los programas que hicimos en el podcast, en TDC Podcast, que hemos hecho un par, hemos ido acertando, entre comillas, lo de acertar bastantes puntos de la trama que se han ido dando, y creo que la verdad es que hemos clavado bastante, por lo menos hasta ahora, cómo va esta última temporada, si bien es cierto que hay algunas sorpresas fuertes y ahora las comentaré. Estas sorpresas creo que van a tener mucho sentido si vemos la lista de las bajas en orden cronológico. Recordad que dejábamos a toda la gente en Invernalia preparada, todas las defensas para el Rey de la Noche y sus huestes, que realmente han llegado. Bueno, pues la batalla está a punto de comenzar y en ese momento llega Melisandre. Esto podría ser una sorpresa relativa, ¿vale? Podría ser una sorpresa relativa. ¿Por qué digo que relativa? Sabemos que Melisandre anunció su muerte, sabíamos que tenía que morir en uno de los capítulos que quedaban, porque ella misma lo profetizó, o al menos en principio tendría sentido esa posición, y sabemos que en principio es una pieza importante para la defensa ante los caminantes blancos, en este caso de Invernalia. Entonces, ¿esperábamos que estuviera? Bueno, era una opción, yo creo que se ha comentado bastante. ¿Era absolutamente claro que iba a estar? No tanto. Entonces, digamos que es una sorpresa relativa. Vamos a dar primero la lista de caídos. La lista de caídos, en orden cronológico, es la siguiente. El primero en caer de los personajes famosos, por supuesto, caen muchos más personajes, y por supuesto personajes que nos han enseñado su muerte en cámara. Hay otros personajes de los que no sabemos en principio el destino que han tenido, aunque supongo que han sobrevivido. Pero la lista de caídos, digamos, que vemos caer explícitamente son
Edelpenas, que tenía todas las papeletas para caer en este capítulo, es un personaje que ya no tiene más recorrido, y con toda la preparación que nos hicieron en el capítulo anterior, de Sam, Jon y él comentando pues todos los compañeros que han caído de la guardia y demás, yo creo que era evidente que Ed hoy iba a caer, ¿vale? Era evidente. La segunda pieza en caer quizás sea un poco más sorpresiva para cierta gente que le había cogido cariño, pero yo creo que era otra pieza que iba a caer y ahora comentaré por qué. Es Lady Mormont, o sea, Lyanna Mormont, la pequeña valiente del norte de la isla del oso. ¿Por qué he dicho que es una sorpresa relativa? Bueno, al ser un personaje de una niña muy valiente y demás, creo que había mucha gente que le había cogido un poquito de asco, pero en general la gente le había cogido cariño. Hay un comentario que le hace Jorah Mormont en el capítulo anterior, en el que le dice que bueno, ella tiene que irse a la cripta porque es el futuro de la casa Mormont, el linaje, si ellos mueren pues termina, y en principio Jorah, pues recordemos que ya prácticamente ha renunciado a cualquier tipo de derecho sobre su linaje y demás, ¿no? Entonces, esa conversación es muy importante. Hay dos puntos que yo creo que son claves y que eso sí que me gustaría comentarlos. Recordemos la frase, una de las frases de la serie, que es "El norte recuerda", "The North remembers". Eso es súper importante, sobre todo si vemos cuál es el objetivo del Rey de la Noche, que según nos comentó Bran, es precisamente eliminar la memoria de los hombres de Poniente, que sería Bran. Si os fijáis, precisamente el Rey de la Noche lo que ha ido es eliminando todas las casas del norte. En principio ya no están los Glover, no están los Karstark, no están los Umber. Prácticamente han eliminado a todas esas casas, y una de las últimas que queda, una de las antiguas casas que queda y que siempre se han mantenido leales a los Stark, es la casa Mormont. Era casi evidente que la casa Mormont iba a perecer, tanto con Jorah, por supuesto, que también cae en este capítulo, ahora lo comentaremos, como con Lyanna. Es cierto que tanto uno como otro tienen muertes bastante dignas y bastante honorables, pero yo creo que es muy importante ese rollito de que el norte recuerda, para que precisamente sean los primeros en pagar el peaje. Sobre todo porque ¿quién va a ser el villano de la serie? Luego lo comentaremos, pero yo creo que era más que evidente que esto iba a ser así. Es importante eso, que se pierda la memoria de Poniente y encima que empiecen pagándolo lo que llamaríamos los buenos, ¿no? Entonces, Lyanna es otra de esas bajas, para mí yo creo que bastante predecible. A lo mejor no era la más clara de todas, pero yo creo que sí que tenía muchas papeletas para morir también en este capítulo. El siguiente es otro de los que tenían una diana en la frente, ¿no? Un personaje que sabíamos que iba a caer en este capítulo sí o sí. Beric Dondarrion, otro de los favoritos del público, entre los que yo me incluyo, por supuesto. Es un personaje que había cumplido prácticamente todo su arco narrativo, es un personaje que sin Thoros de Myr y sin todas esas resurrecciones y sin digamos, lo que implica la muerte en su mundo y demás, ya no tenía mucho sentido. Incluso Melisandre anuncia la propia muerte del personaje. Era muy evidente que iba a caer antes o después, y que de hecho este capítulo era bastante propicio para ello. Por supuesto, el personaje muere con una redención. Muere sacrificándose por Arya y por el perro. De alguna manera devuelve aquel mal que pudiera haber hecho en su momento. Recordemos que con Arya, bueno, que de hecho Arya lo pone en su lista precisamente por esa traición que hace en las primeras temporadas. Beric tenía que caer, era otro de los que tenía que conseguir la redención, iba a caer en este capítulo yo creo que sí o sí, y así ha sido. El siguiente es, como comentaba antes, Jorah Mormont. ¿Por qué tenía que caer Jorah Mormont, otro de los grandes favoritos del público? Por muchas razones, pero la principal es el más leal a Daenerys Targaryen. Daenerys en este capítulo se queda prácticamente con una mano delante y otra detrás, aunque sí mantiene sus dos dragones. Su ejército está diezmado, ha perdido, digamos, a sus huestes más fieles, gran parte de los Inmaculados, hasta donde sabemos prácticamente los Dothraki han sido masacrados. Por supuesto quedarán algunos, obviamente, pero en principio fueron aniquilados en el primer ataque que lanzaron sobre el Rey de la Noche. Entonces se ha quedado en una posición bastante compleja Daenerys, en la que está por un lado con la mosca detrás de la oreja porque Jon parece ser también, o podría ser, una amenaza para sus intenciones de conseguir el trono, y encima se queda, digamos, sin sus más fuertes aliados. Entre ellos Jorah Mormont, que es su hombre de confianza real. No puede confiar tanto en Tyrion, que ahora mismo está un poco en duda. Y Jon, por otra parte, también tiene que ver de qué pie coge ahora mismo, que sabe que es un Targaryen. Entonces, la pérdida de Jorah Mormont para ella es súper simbólica y muy interesante. Además, también, lo que comentábamos antes, la casa Mormont desaparece y un personaje que tenía un oscuro pasado. Recordemos que Jorah Mormont era un tratante de esclavos y que, digamos, de alguna manera obliga prácticamente a su padre a ir a la Guardia de la Noche para purgar su culpa un poco en su lugar, porque él coge las de Villadiego y se va
y se va a Essos. Y por otra parte, empieza un poco traicionando a Daenerys hasta que se da cuenta que realmente está básicamente enamorado de ella, tanto física como mentalmente. Entonces Jorah tenía que caer. ¿Nos da pena? Bueno, pues sí, evidentemente es un personaje de los que le hemos cogido mucho cariño y que realmente es uno de los buenos, es uno de los personajes que hemos visto crecer realmente como un personaje bueno, pero recordemos que su pasado es oscuro. Su pasado es oscuro y por lo tanto, una vez más, redención a base de un acto heroico, que es dar la vida por aquella persona que te interesa más. El siguiente en caer era otro que iba a caer sí o sí. A mí me ha sorprendido un poco porque yo creía que iba a caer por como mínimo un capítulo después, como mínimo en el cuarto capítulo. Pero bueno, tiene mucho sentido que, viendo el capítulo obviamente, porque como digo, también tiene sorpresas, haya caído en este. Es Theon Greyjoy. Este es otro de los que sabíamos que iba a caer sí o sí. Theon Greyjoy tiene muchas deudas que pagar, sus problemas de sentirse, digamos, ese síndrome de inferioridad que tenía, que le llevaron a tomar Invernalia, a asesinar a aquellos 2 niños inocentes, recordemos, para hacerlos pasar por Rickon y por Bran. Básicamente traicionó a Bran, ahora tenía que dar la vida por Bran. La da de una manera muy potente, muy sencillita, creo que es muy sencilla y creo que es muy humilde la manera en que lo da, pero bastante potente, y además Bran, digamos que le hace que se perdone a sí mismo de manera completa, ¿no? Pero bueno, Theon Greyjoy cae ante el Rey de la Noche, intentando ganar tiempo para Bran, porque lo que no esperábamos es que precisamente pase lo que va a pasar a continuación. Pero bueno, Theon Greyjoy iba a caer sí o sí, si no era en este capítulo, era en el siguiente. No tenía mucho sentido ya, digamos, su arco narrativo. Algunos querían que de alguna manera se casara con Sansa y demás, pero es un personaje roto. Recordemos que Theon Greyjoy es un personaje absolutamente destruido y de alguna manera ha tenido una muerte honorable, bastante redentora, y creo que es bastante interesante lo que han hecho con él, aparte de que estuviera cantado que iba a ser así. El siguiente personaje, y yo creo que esta es la gran sorpresa de las muertes de este capítulo, es el Rey de la Noche. El Rey de la Noche cae en este capítulo. Yo creía que el Rey de la Noche no iba a llegar, no iba a ser el enemigo final. De hecho, eso lo dijimos en su momento en el podcast, porque por estructura, a mí no entendía cómo iban a hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, que tuviera sentido Cersei, si teníamos un enemigo tan poderoso. Es muy interesante lo que han hecho, que es, realmente, los personajes buenos pagan el peaje de parar a los caminantes blancos, y los malos, pues, digamos, se quedan así esperando al solecito mientras los otros mueren, y ahora en principio pues solo les queda buscar entre los despojos y, digamos, erigirse como los grandes vencedores. Bueno, pues curiosamente el Rey de la Noche, cuando parece que va a hacer algo, porque también nos lo dejan un poco ahí en el aire, llega a Arya y se lo cepilla con un golpe así rollo ninja, ¿vale? Muy parecido, muy rollo además Marvel, ¿no? Esa jugada. Le hace la famosa jugada de la daga, aquella que vimos con Brienne, en el que se deja caer la daga de una mano a otra y le apuñala, y termina con un Rey de la Noche que parecía invulnerable, porque en este capítulo vemos que el fuego no lo puede quemar. Recordemos esa teoría que dice que es un Targaryen. Recordemos que el Rey de la Noche era uno de los primeros hombres y ella era un Targaryen. En principio eso no está confirmado en absoluto, pero era evidente que tenía grandes poderes, pues el fuego no podía con él, prácticamente es invulnerable, es súper rápido. En este momento pierde ante Arya, que creo que es bastante poético ese final que le da Arya, precisamente defendiendo a su hermano con la daga de acero valirio, que en principio estaba destinada a acabar con la vida de Bran. Bueno, esa es la daga que ha sido muy importante a lo largo de toda la serie, que acaba con el Rey de la Noche y acaba con la amenaza de los caminantes blancos, porque como pensaba Jon, y como dicen muchas películas de vampiros y zombies y no muertos, si acabas con el muerto jefe, todos los demás muertos caen. Entonces, por lo que sabemos, toda la amenaza del Rey de la Noche ha sido destruida. Ahora queda la amenaza gorda, que evidentemente es la de la auténtica villana de la serie, que no es otra que Cersei. Antes de comentar eso, que lo comentaré muy rápido, la última muerte es Melisandre. Evidentemente Melisandre ya no tiene más sentido. Melisandre había anunciado su muerte, de hecho, lo primero que hace en el capítulo es decir, bueno, yo antes del alba voy a morir. Y realmente es lo que hace. Cumple su objetivo. Creo que Melisandre de alguna manera también se redime. De hecho, lleva buscando la redención desde el error que comete con Shiren, cuando la quema viva. Y creo que es un personaje que de alguna manera estaba, digamos, convencida de que debía morir, ¿no? Que ya no merecía seguir en este mundo. Y da su vida para defender o para intentar poner su granito de arena en la defensa ante los caminantes blancos. Vale, ahora comentemos rápidamente. Este capítulo ha sido desorientación absoluta, agobio.
Miguel Sapochnik quería que nos sintiéramos, bueno, sobre todo como Jon Snow, pero como todos esos personajes que están ahí, en el que no sabemos en ningún momento si van a sobrevivir, si no, en todo momento están superados, en todo momento están agobiados por los caminantes blancos. Creo que eso lo han conseguido muy bien y todo el mundo seguramente habrá estado ahí en plan, ¿qué cojones estoy viendo? O sea que yo creo que eso es muy bueno, creo que eso que ha conseguido es muy bueno. Ha llegado un paso más allá que lo que hizo en la batalla de los bastardos. Recordemos ese momento de la batalla de los bastardos en el que Jon está un poco ahí que no sabe dónde está, que las tropas de Ramsay prácticamente lo están agobiando con sus propios hombres y al final llega, bueno, en la batalla de los bastardos llegaban los caballeros del valle. Aquí no pasa eso, aquí simplemente aparece, aquí lo que aparece es un Arya, ¿vale? Una Arya con una daga que se cepilla al Rey de la Noche con un movimiento que algunos verán como un poco fantasioso, pero bueno, es que estamos en una serie de fantasía. Creo, seguramente el libro no vaya a ir por ahí, ¿vale? No tanto al menos, pero yo creo que para la serie y para los tiempos que tenemos, creo que es una solución, bueno, voy a decir correcta. A mí, la verdad es que me ha gustado, ¿eh? Puedo entender que haya gente que la critique, porque evidentemente es una cosa arriesgada y a lo mejor es excesivamente de cara a la galería de lo que estamos viendo del cine, digamos, palomitero o excesivamente de entretenimiento ligero, ¿no? Pero la verdad es que a mí me ha funcionado bastante. Creo que transmite muy bien ese agobio, esa desesperación, sobre todo, por ejemplo, en el tercio final, cuando otro momento de los que estaban cantados y que todos sabíamos que se iba a dar, que es cuando los muertos de las criptas de Invernalia se levantan, porque hay que ser muy inteligente para defender a la gente más débil en un cementerio, en una cripta, cuando tu enemigo tiene la capacidad de levantar a los muertos, ¿vale? Eso, evidentemente, yo creo que todos veíamos que iba a pasar algo. Es cierto que todo el asunto de la cripta de Invernalia ha sido menos duro de lo que yo esperaba, ¿eh? Yo esperaba que tuviera más repercusiones y la verdad es que ha sido una cosa como, bueno, ha pasado esto, bueno, está bien, ¿eh? Sobre todo para meter esa tensión y ese agobio. Creo que Sapochnik, bueno, y todo el equipo, por supuesto, han conseguido transmitir muy bien esa desorientación. Este capítulo era desorientar, pues prácticamente no vemos nada con las ventiscas, con el viento, con la nieve. Creo que eso está muy bien hecho. En todo momento no tienes seguridad de si algún personaje va a vivir o no va a vivir. En principio, los personajes que han muerto. De hecho, yo creía que iban a caer dos más. Yo estaba prácticamente seguro de que en este capítulo iban a caer Podrick y Gusano Gris. Yo esos dos personajes los daba también por muertos y ahí la verdad es que me he equivocado bastante. Ahora bien, con lo que no me equivocaba, o por lo menos lo que no me ha sorprendido, mejor dicho, es la muerte temprana del Rey de la Noche. Sí que es cierto que podía ser en el capítulo siguiente, pero bueno, ha sido en este, porque realmente el villano auténtico de la serie es Cersei Lannister. Yo sé que hay muchos que dicen, no, Cersei mola un montón, bebe vino y mira así con cara de cabrona y es un personaje muy de empoderamiento femenino. Yo ahí diría que no es un personaje nada feminista, Cersei Lannister. Creo que es un personaje auténticamente psicópata, no tiene nada feminista. De hecho, es capaz de hacer sufrir igual a hombres y mujeres. Si decimos que en ese sentido lleva la igualdad, igual sí, pero de hecho diría que no. Diría que incluso su maldad o su crueldad ha estado sobre todo encima de personajes más femeninos que masculinos. Pero bueno, Cersei Lannister es el villano real de esta serie, es el que también es cierto que tiene unas justificaciones mayores o menores, pero evidentemente es un personaje negativo y ahora mismo es la gran amenaza, porque no por lista, no es un personaje excesivamente inteligente, sino que es un personaje que no tiene escrúpulos. Recordemos que no estamos ante una gran estratega, pero sí estamos ante una persona que no tiene escrúpulos, que quiere ganar y lo va a hacer a cualquier precio. Muchas veces el villano no es que sea más listo o menos listo, simplemente es que tiene un código ético y moral distinto que el del héroe. En este caso ha pasado eso. Ahora bien, yo estoy seguro al 100% de que ni Cersei ni ningún personaje negativo, por ejemplo Euron, van a terminar en el Trono de Hierro, o por lo menos el Trono de Hierro no va a tener ningún sentido si lo hacen. ¿Por qué? Eso, quiero hacer un pequeño vídeo, seguramente a lo largo de la semana haga un vídeo diciendo por qué prácticamente es imposible que ningún personaje de cariz absolutamente negativo gane este Juego de Tronos si lo tiene que ganar alguien, ¿vale? Hay unas mecánicas dentro de toda la literatura de Juego de Tronos de George R.R. Martin. Por supuesto podría haber un cambio de cara a la serie, pero en principio, si realmente siguen las líneas maestras de Martin, creo que es imposible que un personaje negativo termine en el Trono de Hierro. Ya os digo que seguro que esta semana hago un vídeo cortito y explico eso. Muchos de vosotros seguro que sabéis a qué me estoy refiriendo, pero ya os comentaré eso porque creo que es imposible, ya os digo, que ningún personaje negativo consiga el trono, o consiga la victoria en el caso de que el trono, como os digo, realmente me importa al final, que puede ser un escenario posible.
Entonces, ¿qué va a pasar al final? Obviamente yo no sé exactamente qué va a pasar, por supuesto. Ahora bien, tenemos un escenario bastante claro en el que el norte ha vencido, en principio, a los caminantes blancos, pero ha quedado muy, muy diezmado. Hay una cosa buena, que es que Daenerys mantiene sus 2 dragones, digamos que los 2 dragones que le quedaban han sobrevivido, ha eliminado el dragón de hielo y, por supuesto, el Rey de la Noche, digamos que ha perdido todas sus fuerzas y, de hecho, él ha muerto, entre ellos también con el dragón. Pero, claro, Cersei tiene poderes bastante interesantes digamos, en su propio equipo. No solo la montaña zombie, sino aparte pues la Compañía Dorada, todos los hombres de Euron. O sea, tiene un ejército bastante serio. ¿Qué creo que va a pasar? Bueno, no sé exactamente qué va a pasar. Yo creo que hay grandes probabilidades de que Daenerys pierda los 2 dragones, ¿vale? O por lo menos uno. No sé hasta... Bueno, sabemos que las ballestas estas que hizo construir no tuvieron mucho éxito, ¿vale? Pero es probable que... digamos, tenga alguna carta guardada en la manga todavía Cersei. ¿Podrían sobrevivir los dragones de Daenerys? Aquí yo tengo muchas dudas. O sea, los 2, uno o ninguno, no sé qué va a pasar, pero es bastante probable que al menos uno, o casi seguro los 2, tengan que perecer. ¿Por qué? Pues estamos en una serie que presenta un cambio de era, ¿vale? Recordemos la larga noche, todo este rollo. Además, los dragones son como de una época muy antigua, pero estos son casi una rareza. ¿En el mundo que va a venir después de los acontecimientos que estamos viendo, tiene sentido que haya dragones? Yo creo que no, ¿vale? Yo creo que no. Podría existir, sí, podría haber un cambio, podría llegar otra vez la magia, pero yo creo que realmente, una vez más, recordad que la magia aparece y desaparece en este universo como si fuera una especie de campo de fuerza. Ya han desaparecido los caminantes blancos, desaparecieron los niños del bosque. Yo veo con grandes opciones que, por ejemplo, los sacerdotes rojos, los sacerdotes estos de fuego, de Roller, también desaparezcan, desaparezcan los dragones, y no sé hasta qué punto todo el asunto de los hombres sin rostro y demás también sea tendencia a desaparecer. Por lo tanto, incluso Arya podría estar en peligro, aunque bueno, yo creo que Arya es excesivamente favorita del público, lo hemos visto en este último capítulo, como para sufrir ese fin. Pero bueno, yo no tengo todas conmigo, ya os digo, porque de alguna manera creo que la magia va a volver a desaparecer de este universo, ¿vale? Creo que vamos a volver a un status quo como el que teníamos al principio de la serie, pero obviamente con el status quo cambiado en cuanto a poder político. Entonces, veremos por dónde van los tiros. Yo creo que este tercer capítulo, como os digo, ha estado bien, creo que ha cerrado bien las cosas que tenía que cerrar, y ahora pues sí que nos preparamos para el final. Ahora vamos ya directamente al desenlace, quedan 3 capítulos largos, pero cargados de acción, seguramente, cargados de intriga, cargados de sorpresas. Estoy seguro de que nos guardan sorpresas, estoy seguro de que nos guardan más de una traición entre personajes, más de una muerte sorpresa o más de una posición política sorpresa, porque si no, no tendría mucho sentido lo que vamos a ver. Los personajes que han sobrevivido seguramente han crecido, creo que ha sido bastante interesante. Ya os digo, a lo largo de esta semana voy a intentar hacer un vídeo muy corto de por qué Cersei no puede ganar esta batalla, o creo yo, evidentemente. Creo que si siguen las líneas maestras de George R.R. Martin, por la manera que tiene de escribir y por en qué cosas se ha inspirado y demás, creo que es imposible que ni Cersei ni ningún personaje negativo gane. Aquí lo dejamos, amigos. En el próximo capítulo de TC Vidcast seguramente tratemos ese tema. Adiós.